acompaña al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Cómo está? Bienvenido. Encantado, Chabeli y Antonio. Buenos días. Continúa la polémica por la creación del distrito La Llegada a los Palos entre Perú y Chile. ¿Chile tiene argumentos para negarse a la creación de este distrito? Por supuesto que no, Chabeli y Antonio, por supuesto que no. Y yo creo que a la luz de estos días, creo que es bueno recurrir a las fuentes directas, las últimas si se quiere, subrayando que aun cuando la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo marítimo, nunca jamás se pronunció por el tema terrestre. Sin embargo, tengo conmigo, justamente, he traído para todos ustedes el texto oficial del fallo de la Corte Internacional de Justicia para que vean cómo hace referencia expresa a que el punto Concordia es el punto de partida del límite terrestre entre Perú y Chile. Por ejemplo, miren ustedes, el numeral 153 del fallo de la Corte dice claramente: las partes reconocen que la frontera terrestre que los separa fue establecida y delimitada hace más de 80 años de acuerdo con el artículo 2 del Tratado de Lima en 1929. O sea, y dice enseguida, y que establece que la frontera entre los territorios del Perú y de Chile partirá de un punto de la costa que se denominará Concordia. Eso está establecido en el numeral 153 del fallo. Pero ahí no queda todo. Fíjate, ¿ve? Para que también conozcamos el punto de partida. La propia Corte Internacional de Justicia, en el numeral 175, dice: la Corte no tiene la facultad para pronunciarse sobre la ubicación del punto Concordia donde comienza la frontera terrestre. O sea, es indiscutible que la Corte está diciendo que la frontera terrestre es evidentemente el punto Concordia. ¿Y por qué las autoridades peruanas, digamos, no dan esa explicación y han respondido de otra manera a las notas de protestas de Chile? ¿O eso se cerraría el caso completamente? Porque hay un temor en decir que, como la Corte Internacional de Justicia solamente habla de temas marítimos, no hablemos nada de punto terrestre, no tiene nada que ver. La Corte puede hacer referencia en sus considerandos, a través de ello, en todo su texto, a los antecedentes que presentan Chile y el Perú, y ahí están los antecedentes y se menciona al punto Concordia, y no hay que tenerle miedo a ello. Pero hay que decirlo porque la propia Corte lo está reconociendo, que es el punto Concordia, repito, el origen de la delimitación terrestre establecida en el Tratado de 1929. Pero hay algo muy importante, fíjate Antonio. El día del fallo, el día 27, mientras el juez Peter Tonka leía en ese momento el fallo, yo graficaba este mapita que lo tengo aquí, si lo podemos mirar, y este mapa grafica claramente, ¿no es cierto?, lo que estableció la Corte. Y lo que estableció la Corte fue que la frontera marítima entre Perú y Chile es el punto de intersección, aquí miren, el punto rojo que está en plena orilla del mar, el punto de intersección ¿de qué cosa? De la proyección del paralelo, que es una línea que atraviesa la Tierra, le da vuelta a la Tierra, que pasa por el hito número 1. Entonces, el presidente Piñera quiso engañar al país, a Chile mismo y al mundo entero, diciendo que comienza en el hito número 1. Y la Corte lo que dice es que pasa por el hito número 1 y que en esa intersección es con la baja marea. La pregunta que nos hacemos todos es muy simple. ¿Dónde está la baja marea? La única posibilidad de la baja marea es en la orilla del mar. Por tanto, este punto es el punto del inicio de la delimitación marítima. Y Chile ha querido confundir todo, siguiendo hablando del hito número 1, diciendo ahora que el punto Concordia, que es el que está más abajo, establecido en 1929, incluso que este punto no existe. Es un trabalenguas que tiene un único objeto: crear toda, ¿no es cierto?, una literatura apócrifa, fundamentos infundados, ¿no es cierto?, para sostener lo insostenible. ¿Qué es lo insostenible? Que este triángulo terrestre es soberanía chilena. No puede ser soberanía chilena, y lo voy a demostrar con un mapa, con una foto. Esta es la foto que grafica
el momento en que estuvimos los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y algunos profesionales como yo en la zona del triángulo terrestre. Y aquí está el hito número 1. Aquí estamos todos los peruanos. La pregunta es, ¿cómo es posible que sea soberanía chilena si estamos nosotros aquí? Ahora, ¿cuál era el panorama en esos momentos? Desde ese lugar hasta el punto Concordia, ¿se podía uno desplazar? A ver, podríamos haberlo hecho, pero los amigos de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, nos dijeron que no lo hiciéramos porque la zona estaba minada. Comprenderán nuestros amigos que está minado desde los tiempos en que el presidente Pinochet la minó por completo, y los chilenos incluso hace 3 años, bajo la tesis de que había habido, ¿no es cierto?, un deslizamiento de las minas, ingresaron y alambraron la zona. Pero esto es totalmente territorio nacional, territorio del Perú. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que es incuestionable, Antonio Chavelli, que la soberanía del Perú es impoluta en el triángulo terrestre. No se trata de distancias mayores o menores, se trata de un espacio que no es del tamaño de una chacra, ni minimizarlo por ello. ¿Cuánta gente hay en el distrito de La Yarada? ¿Se conoce? ¿Perdóname? ¿Cuánta gente hay en el distrito de La Yarada? No son muchos, pero es una población importante que se dedica a la agricultura, fundamentalmente el olivo, y que tiene pues una presencia importante con dinámica hacia la ciudad de Tacna, ¿no es cierto? Pero aquí es la oportunidad para recrear el tema de la frontera viva. En esto hay que concentrarnos, en otorgarle el valor agregado que significa para el Perú un espacio de frontera y no estar tejiendo, ¿no es cierto?, más allá de lo que establece stricto sensu el Tratado de 1929. Se habla de arbitraje, se habla de ir a la Corte Internacional de Justicia. El único espacio, mecanismo contemplado en el artículo 12, ante la eventualidad de que Chile quiera, ¿no es cierto?, formar este expediente y recrear una controversia inexistente, es el presidente de los Estados Unidos de América, que conforme a ese tratado funge de árbitro, que es un mecanismo de solución pacífica de controversias, que en algún momento puede decidir no querer. No, ese es un tratado y Estados Unidos se comprometió a ser árbitro si acaso ello en su momento llegara. Teniendo en cuenta el argumento que usted menciona al inicio, que está mencionado en el fallo de la Corte, y más esta imagen y la situación de minado de la zona que podría ser una vulneración al territorio y poner en riesgo a la población de frontera, ¿Perú podría pedir el arbitraje en algún momento? ¿Estamos preparados para eso o todavía cree que esto debe analizarse bien? Fíjate, lo que sucede es que quien debe pedir un arbitraje es quien sostiene un acto controversial, quien sostiene que hay una irregularidad. El Perú no sostiene eso, Antonio. Que lo haga Chile en su momento. Pero en todo caso, si eso llegara, por supuesto que el Perú está preparado para poder atender una situación de carácter jurisdiccional, jurídico, de pura hermenéutica, de puro acto interpretativo, donde inmediatamente, evidentemente, el Perú tendría un fallo o una resolución arbitral favorable. Y no lo digo en tono triunfalista, lo digo con el puro derecho que nos asiste y que está expresado en el propio fallo de la Corte Internacional de Justicia, que sin pronunciarse sobre un tema terrestre nos deja entrever claramente de que ese triángulo corresponde al Perú. Chile va a continuar presionando con este tema. El gobierno peruano, Ollanta mandó una carta diplomática que fue rechazada por Chile. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjate, yo creo que este es un asunto que hay que llevarlo al canal diplomático, pero cuando se habla de canal diplomático, es un canal donde los dos países se tienen que censar y sincerar con actos de buena fe, porque no puede ser posible que se negocie, que se converse y luego otra vez salga la batería desde Tarú, del diputado chileno, desde el canciller chileno, desde las diversas variables que comporta toda la sistemática chilena para recrear lo que estamos viendo, incluido los ejercicios que hemos visto. Yo no creo, como el presidente, de que esto no nos deba preocupar. Sí nos debe preocupar, y no porque Chile nos vaya a invadir o nos vaya a hacer alguna guerra, no, porque el mismo hecho de realizar ejercicios, más allá de que es un acto soberano, en pleno proceso donde sacan el triángulo terrestre, altera el concepto de paz y de tranquilidad internacional que corresponde a dos países y que está consagrado en el artículo 2
de la Carta de las Naciones Unidas. Don Miguel Ángel, gracias por estar esta mañana. A ustedes.